Hola a todos nuevamente, listos para empezar la segunda parte de este capítulo segundo, en cual esperemos poder ver y profundizar las cosas que hemos visto hasta este punto. Entonces, nociones de lógica formal y conceptos en contextos epistemológicos aplicados con algunos casos paradigmáticos. Cuando me refiero a casos paradigmáticos, estamos hablando de cosas aplicables a las ciencias biomédicas. Entonces, a priori, a posteriori, analítico o sintético y sintético. En la crítica de la razón pura, Immanuel Kant propone que los enunciados son de dos clases, analíticos o sintéticos. La diferencia entre estos se estriba en el modo en que estos predican verdad. En los analíticos es una función del significado de sus términos. En los sintéticos es una función de cómo es el mundo. Los analíticos entonces no nos dicen nada sobre el mundo, son puras tautologías. Los sintéticos sí hablan sobre el mundo. Ejemplo de enunciados analíticos, todos los solteros no son no casados. El color negro es oscuro. Ejemplo de enunciados sintéticos, hay un automóvil allá afuera, está lloviendo, etc. Se establecía una diferencia entre los cognoscibles a priori y a posteriori. Los a priori suponen ser cognoscibles por el ejercicio de la razón, sin contrastación empírica. Los a posteriori requieren de que el sujeto recurra al mundo. Lo a priori es necesario, no puede no suceder, y lo a posteriori es contingente, puede o no suceder. El sentido de una proposición, las pseudoproposiciones y los pseudoproblemas. ¿Cómo sabemos que un enunciado como hoy está lloviendo es verdadero? Oímos la lluvia, o vemos caer el agua, o vemos el agua caer y oímos la lluvia, y olemos la tierra mojada. Así sabemos que hoy, de hecho, está lloviendo. Entonces el enunciado hoy está lloviendo tiene sentido porque podemos saber si es verdadero o falso. Ahora, ¿cómo sabemos que un enunciado como el ser es inmóvil es verdadero? Obviamente nunca hemos visto tal cosa como el ser y tampoco lo hemos visto moverse, permanecer quieto o sonreír. Entonces, ¿cómo sabemos si ese enunciado es verdadero? Los metafísicos hubieran respondido, por supuesto, no a través de la evidencia empírica, pues esa clase de evidencia no nos ha llevado a hablar del ser. Son enunciados que son demostrados por la pura razón, a priori. Pero recuérdese que los empiristas lógicos niegan que podamos hablar del mundo, enunciados sintéticos sin experiencia de ésta, a priori. Para los empiristas lógicos, solo se puede hablar del mundo ante la experiencia sensorial. Si hablamos del mundo, ¿es porque lo percibimos mediante los sentidos? ¿Hay alguna otra manera de conocer el mundo además de los sentidos? Algunos dicen que sí, mediante el razonamiento lógico-deductivo que ya vimos, es decir, lo a priori, como las matemáticas, la lógica y los significados conceptuales. El sentido de una proposición se determina por las experiencias sensoriales que nos pueden decir si esa proposición es verdadera o falsa. Se puede aducir que el ser es inmóvil es un enunciado completamente bien estructurado, gramáticamente hablando, pero los empiristas lógicos establecen que solo se pueden calificar como proposiciones aquellas que son productos de la lógica, de la matemática o que pueden ser empíricamente comprobadas, o para Popper, susceptibles de falsación, es decir, de refutación. Toda otra oración es una pseudo proposición. Enunciados como el ser es inmóvil o la nada nadea parecen estar bien estructurados en una forma sujeto-predicado. El ser y la nada serían los sujetos de las dos frases es inmóvil, nadea, sus respectivos predicados. Sin embargo, cometemos la falacia de reificación al creer que son sujetos. En otras pseudoproposiciones tales como Dios posee infinitos atributos o tengo libre voluntad, el problema es que no hay manera de comprobar esto empíricamente. Los problemas de la metafísica, entonces, dicen los empiristas lógicos, son pseudoproblemas, no pueden resolverse, sino que deben disolverse mediante un análisis del lenguaje con ayuda de la lógica. Tal análisis nos probará que no nos referíamos a cuestiones de hecho, sino que estamos usando mal el lenguaje.
En la estructura epistemológica, la metafísica es borrada del mapa, encontrando simplemente los errores que de ella surgen. Algo muy parecido podría suceder con la ética. La ética sería de la filosofía porque enunciados como odiar es malo no son en realidad enunciados declarativos, no hablan de cuestiones de hecho, sino imperativos. Dicen algo que no debe hacerse o que debe hacerse. Sin embargo, estos imperativos cometen la falacia naturalista de pretender una derivación del debe ser, deber ser, normativo, desde la observación de lo que las cosas son, positivo. Si aceptáramos esto, la ética se movería de la filosofía al campo de la psicología, que nos diría por qué de hecho creemos que ciertas cosas son buenas y otras son malas. Planteamos inicialmente que la ética, como estudio disciplinario que enfrenta problemas normativos o axiológicos desde un punto de vista racional e intelectual, es esencial a la ciencia. Los problemas éticos deben resolverse mediante el uso de la argumentación racional y una cuidadosa consideración de información relevante. La ética debe construir el puente sobre el vacío que media entre lo teórico y la práctica mediante la evaluación crítica de normas o estándares justificables del comportamiento personal e interpersonal y por lo tanto, en nuestra opinión, no debe ser borrado de la ciencia. El bien, en una visión que el mismo Aristóteles reconocía como circular, definía la descripción del bien en dos diferentes significados. Una, cosas que son intrínsecamente buenas, y dos, cosas que son buenas ya que conducen al intrínseco bien. Frente a esta diferenciación, la ética teleológica señala la corrección o no de actos en términos de su valor instrumental. Y frente a esta, en la ética deontológica, una acción es buena o mala en función de su valor intrínseco. Debemos visualizar en forma muy sintetizada algunas diferencias. Valor instrumental, la calidad de ser deseable o indeseable como medio de obtener ciertos fines. Valor intrínseco, la calidad de ser deseable o indeseable con un fin en sí mismo. Valor subjetivo, la calidad de ser deseable, preferido o indeseable para la persona que emite la opinión. Valor objetivo, la calidad de ser deseable, preferido o indeseable con independencia de la persona que emita la opinión. Valor relativo, lo que es deseable, preferible o indeseable en función de una convención social donde la existencia de tal convención implica un medio para el logro de un fin social último. Valor absoluto, un valor que vale con independencia de situaciones particulares o convenciones de una sociedad de contexto. El a priori. Hemos visto que los enunciados acerca del mundo sintéticos para los empiristas lógicos solo podían ser a posteriori, es decir, solo comprobables empíricamente, pero también maneras de conocer algo a priori. Sé que 2 por 2 es 4, siempre, y no tengo, aunque puedo hacerlo, claro que contar con mis dedos o encerrarme en el laboratorio para saberlo. Lo sé solamente calculando. De la misma manera, sé que ningún soltero está casado, sin necesidad de recurrir a un experimento. También sabemos que por modus ponens puedo deducir la proposición y, dada dos premisas, si X entonces sí, y es el caso de X, entonces será Y. Para esto tampoco necesito ninguna experimentación, no necesito recurrir al mundo. Conozco esto de manera a priori sin experiencia, pero como no me dicen nada sobre el mundo, entonces son proposiciones analíticas que son verdaderas solo en virtud del significado y de las reglas estipuladas. Todo soltero no casado es verdadero porque ser soltero significa no estar casado. 2 por 2 es 4 es verdadero por los usos estipulados que le dimos a los signos por y igual, además de la regla que seguimos al darle ese uso y los significados que les damos a los signos 2 y 4. Unificación de la ciencia. Para los empiristas, todas las verdaderas verdades a priori son o lógicas o analíticas. Y como son a priori, deben ser necesarias. El proyecto empirista que veremos parecía imposible de reducir toda la ciencia natural a enunciados protocolares. Carnap
que veremos, reintroduce poco después y frente a los problemas que esto implicaba, además de la experiencia sensorial, la lógica y la teoría de conjuntos. Russell y Whitehead ya habían iniciado la tarea de la reducción de la matemática a la lógica. Si podíamos hacer esta reducción, los grandes teoremas y las enormes demostraciones resultarían más claras, pues conoceríamos los fundamentos. De igual manera, las teorías de las ciencias naturales serían más claras y más seguras conociendo en qué están fundadas, en qué enunciados protocolares y cómo toda iba a ser reducido a enunciados protocolares, entonces la ciencia natural se vería como un extenso conjunto de tales enunciados. Y acá tomamos una lista, un pequeño espacio, para recordar algunos conceptos fundamentales en los cuales se fundamentan las estadísticas. Hemos encontrado y seguimos encontrando problemas en la forma como se formulan ciertas hipótesis estadísticas y se confunden algunos conceptos. Veamos despacito. Concepto frecuentista. Se comprueba empíricamente que la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse cuando la frecuencia total aumenta. Es decir, si una muestra pequeña algo pasa, notamos que algo pasa en una muestra pequeña, a medida que llegamos sumando muestras y vemos que son iguales, entonces se supone que la población total se estabiliza o el dato se estabiliza. El concepto refiere a la probabilidad de un número ideal al que se converge cuando la frecuencia total tiende al infinito. A cada suceso A le corresponde una probabilidad de A. La probabilidad de que salga en un 6 al tirar un dado es 1 sobre 6. Al hacer, salvo que los dados estén cargados, al hacer gran número de tiradas, su frecuencia relativa es esa. Es decir, en una corta frecuencia de tiradas podrían salir otros números o otras cosas, pero a medida que nosotros tendemos al infinito siempre va a ser, y los dados no estén cargados, tenderemos a obtener 1 sobre 6. El principio de razón insuficiente postula que si no existe un fundamento para preferir una entre varias posibilidades, todas deben ser consideradas equiprobables, es decir, todas tienen la misma probabilidad de salir. En el lanzamiento de una moneda perfecta, la probabilidad de cara debe ser igual a la de cruz y por tanto ambas iguales a medio. Kolmogorov desarrolla una definición axiomática de probabilidad. Mediante la estadística descriptiva se describen, visualizan y ordenan los datos originados en los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Y entonces veamos estadística clásica versus la más común en medicina, aunque no siempre llamada por su nombre, estadística bayesiana. Las diferencias fundamentales entre la estadística clásica, llamada frecuentista, que acabamos de ver, y la bayesiana radican en los conceptos de probabilidad, muestra, población. Para la estadística clásica, la probabilidad de un concepto es un concepto objetivo a descubrir en la naturaleza, mientras que para la estadística bayesiana se encuentra en el observador, constituyendo esencialmente un concepto subjetivo. En estadística clásica solo se toman como fuente de información válida las muestras n minúscula que tienden a representar los parámetros de la población total considerada, n mayúscula, obtenida siempre por medios matemáticos robustos. En el caso bayesiano, sin embargo, los datos son los que cuentan y además de la muestra, la información previa que se supone o se presupone en relación a los fenómenos que se tratan de modelizar. Juega también un rol en el proceso. El concepto básico en estadística bayesiana es el de probabilidad condicional. Todas las probabilidades son condicionadas porque siempre existe algún conocimiento a priori o historial de los sucesos. Es claro que la medicina es esencialmente bayesiana. Desconocemos poblaciones totales y cuáles son sus características. Trabaja sobre probabilidades relacionadas a una cierta muestra n, a la cual se le continúan agregando nuevos casos, n más 1. El problema real de contexto es que aún los criterios bayesianos no son transparentados o aplicados en su integridad.
Respecto a la población, debe entenderse que dado el desconocimiento de la muestra total de la población N, la totalidad de la población N mayúscula, y de la posible representatividad de N minúscula, ya que los muestreos son con una suposición de distribución normal o gaussiana, lo cual no coincide con la población mundial en términos de salud. Lo que varía es la población a la que las inferencias pueden ser aplicables. Es evidente que estos métodos abren un sendero, ya casi casual o intencionalmente, al sesgo cognitivo de confirmación sesgada. Se tiende a creer que los datos confirman lo que ya sabemos, validando los propios o inducidos preconceptos. Esto resulta gravísimo en el caso de científicos e investigadores cuyo razonamiento crítico quedará sesgado al momento de escoger una distribución a priori. Problema. ¿Cuál es una distribución estadística apropiada en el campo biomédico? Al evaluar si un efecto observado es estadísticamente significativo, se suele considerar el infamoso intervalo de confianza. Para todas las estimaciones efectuadas, evaluando si los efectos observados son estadísticamente significativos. En una distribución normal, el intervalo de confianza incluye el valor real con una probabilidad específica, normalmente el 95%. Desde una visión epistemológica, se puede estimar que una distribución normal carece de fundamentos suficientes para su tan extendida aplicabilidad en el campo biomédico. El principal problema es que a pesar del reiterado uso de este indicador, muy raramente las variables médicas de los individuos se ajustarán a una distribución normal. Definitivamente hay muy evidentes razones biológicas, polimorfismos y epigenomas que nos indican pronunciadas diferencias poblacionales. Y entonces veamos este punto, polimorfismo y 3 millones de diferencias. Ahora, en la era del polimorfismo, dice el investigador Jones, de las proteínas, se están secuenciando personas en todo el mundo. Lo que nos dice es que la cantidad de variación del nivel de ADN es indescriptiblemente enorme, hasta el punto de que cada persona en el mundo es diferente de todos los demás en el mundo. Cada persona en el mundo que alguna vez ha vivido o que alguna vez vivirá es diferente a cualquier otra persona que alguna vez haya vivido o que alguna vez vivirá. Cada espermatozoide y cada óvulo jamás creado en el mundo es diferente de todos los demás. Estas son cifras genuinamente astronómicas sobre las diferencias humanas y surgen del hecho de que a lo largo de los 3.000 millones de bases de ADN hay algo así como 3 millones de diferencias que pueden variar de una persona a otra. ¿Cómo queda entonces replanteados los cálculos probabilísticos ante esta evidencia biológica? Si se probara, por ejemplo, que una nueva molécula A con resultados positivos en una enorme muestra poblacional de 7.000 casos, la probabilidad positiva sería equivalente a la probabilidad de A, número de casos favorables 7.000, sobre el número de casos posibles, 7.000 millones de personas, nos daría una millonésima. Esto equivale a una millonésima probabilidad, lo que demuestra lo intrascendente de cualquier afirmación determinística sobre estos supuestos probabilísticos. Aún así, fuera de un solo sexo o un rango etario o cualquier afirmación multicéntrica como suelen usarse, resultará absolutamente impropia. Debe quedar claro que no adherimos a las afirmaciones de Ivan Illich, pueden buscarlas, ni contradecimos la necesidad de continuar investigando nuevas moléculas y abordajes terapéuticos. Nuestra conclusión es la necesidad de un seguimiento y trazabilidad permanente de las agencias reguladoras y los profesionales a cualquier propuesta terapéutica. Entonces, recomendamos varias cosas. La epistemología histórica, ver sobre la epistemología histórica de la medicina, que seguirá brevemente en el próximo capítulo, revisar las declaraciones de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, la primera y la última versión, y ver cómo ha cambiado, revisar la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y ver otros materiales bibliográficos específicamente relacionados con las ciencias biomédicas. Muchas gracias. Solo un recuerdo,
como dijo Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Nuevamente, muchas gracias.